Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Hemos venido desarrollando una serie de estudios denominada como en los tiempos de Noé. Esto obviamente basados en lo que el Señor mismo enseñó, nuestro Señor y Mesías Yeshua, Jesucristo. Él dijo que advirtiendo, ¿no?, que antes de su regreso, antes de su retorno, ¿sí?, lo que íbamos a vivir o lo que se iba a vivir en el mundo, la sociedad que iba a vivir en el mundo, iba a ser una sociedad que iba a ser similar, igual a la sociedad que vivió en tiempos de ¿qué? De Noé. Y por eso nosotros tenemos que estudiar y tenemos que analizar a profundidad qué era lo que vivía aquella generación, cómo vivía aquella generación. Y una de las cosas que se nos revela en el libro de Génesis, el capítulo 6, es que aquella generación, dice la palabra, y vio Dios que la tierra se había llenado ¿de qué? De violencia. Se había llenado de violencia. Y como consecuencia de eso vino entonces la destrucción, vino el juicio del eterno Dios. Entonces estamos tratando de entender qué significa esa expresión violencia. Porque recuerde que las expresiones hebreas tienen una profundidad muy grande. Una sola palabra en hebreo puede tener una cantidad de significados. Y por eso nosotros tenemos que entender qué significa cada una de estas palabras, de estas expresiones. Y precisamente la palabra violencia, cuando dice que se vio Dios que la tierra se había llenado de violencia, por lo cual vino el juicio de Dios, ese diluvio que universal, aquel diluvio del que hablamos, que vino como juicio de parte de Dios. Esa palabra violencia es la palabra hebrea jamás. ¿Sí? Jamás, en hebreo. Y estamos entendiendo entonces todo esto. Y quiero por favor que usted abra entonces su Biblia allí en el 59:6. Isaías 59:6. Isaías 59:6. Dice Isaías, ahí el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 6, dice: sus redes no sirven para vestirse, son tejidos que no pueden cubrir. Sus obras son obras de iniquidad, y sus manos hacen violencia. Y ahí es donde dice sus manos hacen violencia, ahí está la palabra jamás, ¿sí? Esta palabra jamás, que es la misma palabra que aparece en el libro de Génesis, cuando se nos dice que la tierra se había llenado de violencia, y por causa de esa violencia fue que la tierra llegó a ser destruida por la ira de Dios. Entonces se nos dice allí en el capítulo 59, versículo 6, que las manos de ellos solamente hacían, ejecutaban, estaban dispuestos a hacer ¿qué? Jamás, violencia en hebreo, jamás en hebreo, violencia. Pero para poder entender esto, entonces vamos a estudiar todo el capítulo 59, para poder entender ese versículo 6, de qué es lo que está hablando el Señor, a qué se refiere Él cuando habla de todo esto. Entonces, si empezamos a leer desde el versículo 1, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado, ¿sí?, o se ha acabado, ¿sí?, su oído para oír. Sigue diciendo: pero son sus iniquidades las que han hecho división, brecha, distancia, gran separación entre ustedes y su Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para que no les oiga. Mire esto. Comúnmente
el hombre se queja, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Cuántos estarán preguntando precisamente con estas situaciones que se han presentado últimamente? Esto que se presentó en Japón y ahora en Ecuador, estos terremotos. ¿Cuánta gente de pronto de manera inocente murió, pereció? Cuánta hambruna, cuánta situación que se ve en el mundo, tanta injusticia que se ve en el mundo, tantos niños, la cuestión de los refugiados, gente saliendo, huyendo y tantas cosas. Y la gente comúnmente tiende a echarle la culpa ¿a quién? Al eterno Dios. ¿Dónde está Dios? ¿No es que Dios es tan bueno? ¿Por qué permite todo esto? ¿Por qué permite que mueran los niños? ¿Por qué permite que muera tanta gente inocente? ¿Por qué permite tanta injusticia? Y nosotros le trasladamos el problema al eterno Dios. Y por eso el profeta dice, no es que la mano del eterno Dios de Yahweh se haya acortado para dar salvación. No es que su oído se haya vuelto pesado para oír. No, sencillamente son sus iniquidades. Son sus iniquidades. Y la palabra iniquidad que aparece allí es la palabra avon, que en hebreo tiende a llamarse avon, se tiende a llamar a todo acto inmoral, todo lo que va contra la moral del ser humano. Y hoy precisamente estamos viviendo un tiempo de inmoralidad tremendo. Avon, todo acto de perversidad. El avón se da cuando empieza a imperar el mal moral. Es decir, lo primero que se ataca es la moral. Y es eso, mis amados, lo que estamos viviendo precisamente en este tiempo. La moral del hombre se ha invertido. Cada día está cayendo más y más. Nos hemos vuelto en una sociedad inmoral. Y a cosas extrañas le damos el aval, y a eso le decimos sí, y a eso le llamamos bueno. Por ejemplo, en estos días se está proponiendo en Bogotá hacer una fotografía de arte. No sé si usted está dado cuenta. Ahí se están citados, ¿no? Están citando a una cantidad de gente, miles de personas, para que en una plaza pública todos se desnuden, mujeres y hombres, para tomar una foto. Arte, ¿sí? Y de una u otra manera estamos llamando a este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, le llamamos arte, le llamamos lo mejor. Es que hay que ser diferentes, hay que cambiar la mentalidad. Y cuando uno trata de guardar la moral, le dicen a uno cavernícola, le dicen a uno retrasado, le dicen a uno una cantidad de adjetivos que de verdad lo quieren descalificar para hacerlo sentir a uno mal, que uno no hace parte de esta sociedad. Y es una cantidad de cosas tremendas donde la moral del ser humano está cayendo dramáticamente. La moral se ha ido al piso. En estos días veía yo un video de unos niños en un colegio, no sé si ustedes lo vieron, unos niños que no pasaban de los 8, 9 años. No sé si ustedes lo vieron bailando esa música que bailan ahora. ¿Cómo se llama eso? No, era reggaetón, ¿o qué es lo que están bailando? No, eso, perreo, esa cosa, ¿cómo? O esa cosa, yo no sé cómo se llama. Es que uno ya no sabe ni cómo se llama, ¿sí? O esa cosa choque, o esa cosa ahí, ¿sí? Y los niños que en un colegio, eso lo estuvieron pasando en estos días, pero tremendo, las niñas de 8, unas minifalditas, ¿sí? Y allí con su uniforme, ¿no? Y allí y dele, y puras poses sexuales, y lo más tremendo, lo filmaban. Yo no sé si era un papá el que estaba filmando eso, o era un profesor. Y a eso le llaman cultura, ¿sí? A eso le llaman la cultura, ¿no? Y en estos días nada más escuchaba yo por una emisora, iba con mi esposo, íbamos en el carro, estábamos escuchando una emisora, y estaban entrevistando a un señor muy reconocido en Colombia, él,
y todo esto, y estaban hablando precisamente de toda la cuestión de la música y todo esto, y él decía, a mí me gusta la diversidad en Colombia, y es algo que tenemos que rescatar, esa cultura. Por ejemplo, cuando vemos esa cultura en la costa, eso que para la gente parece vulgaridad, decía él, eso no es vulgaridad, eso es parte de la cultura, y hay que incentivarlo. Y están alarmados que porque eso trae casos de embarazo. Eso es mentira, eso es cultura. Y los que lo entrevistaban decían, sí, es que la gente tiene que aprender a cambiar sus estereotipos, tienen que abrirse y entender lo que es cultura. O sea, los que estamos en contra de eso, nos falta cultura, somos unos incultos. Y a eso le llaman cultura, y hay que incentivarla. Y él decía, y el mejor espacio para incentivarla son las escuelas. Que no perdamos esto, que no veamos, que veamos que estas son expresiones del cuerpo, porque el cuerpo está para expresarse. Y le abrían todo un canal de noticias, de uno de los canales más importantes en la radio en Colombia, para que ese señor diga todo esto. Y yo decía, no puede ser, Dios mío, que nosotros cada día animemos e incentivemos esto. Y eso nos parece tan lindo y nos parece tan bello, y esto trae consecuencias. Es un irrespeto continuo a la mujer. Esto trae una falta de valores, y ya no hay un valor en la gente. Y dice acá entonces el profeta, son sus iniquidades, esa falta de moral, esa perversidad, ese mal moral, que han hecho división, brecha. Es decir, que mientras más la sociedad va hacia ese comportamiento, mayor será la brecha. ¿Con quién? Con el eterno Dios. Hay una brecha muy grande, y por eso nosotros tenemos que entender lo que estamos viviendo en este tiempo. Y por eso el Señor nos dejó entendimiento para que pudiéramos comprender los tiempos, y nos dejó por eso ciertas bases. Antes de mi regreso, entiendan una cosa, será como en los tiempos de Noé. Y lo que sucedió en el tiempo de Noé es que se había aumentado, ¿qué? La violencia, ¿sí? Y esa palabra violencia, entendíamos que esa palabra jamás en hebreo también tiene que ver con la falta de ¿qué? De honra a Dios, la falta de honra a su palabra. Eso lo hemos venido entendiendo. Y dice acá entonces, sigue diciendo, han creado división, brecha, distanciamiento. Y a medida que esto crece, mayor va a ser la distancia. Y como a esto le están llamando cultura, y todos tenemos que entrar en la onda de la cultura, pues mayor distancia. Y cuando esto se lleva a las altas instancias, a lo más alto, como para demostrar que eso es lo correcto que hay que hacer, mayor distancia, mayor división entre nosotros y ¿quién? Y Dios. Y dice acá, y los pecados de ustedes, el mal moral y el pecado. Entonces, una cosa es el mal moral, abón, y otra es el pecado en sí. La palabra pecado que aparece ahí es la palabra hatá. Hatá. Y la palabra hatá en hebreo, pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo explicó el apóstol Juan? ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Él dijo, porque el pecado, específicamente pecado, hatá, es infracción de la ley de Dios, de la Torá. Es decir, el mal moral y el ir en contra de la Torá continuamente hacen una gran brecha, un gran distanciamiento entre Dios y el hombre. Entonces muchas veces nos quejamos, ¿y por qué no sucede esto? ¿Y por qué no suceden estas cosas? Ahora, mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Porque sus manos están contaminadas ¿de qué? De sangre. Están contaminadas de sangre, de muerte. Todas estas cosas que estamos viviendo, lo único que dejan es ¿qué? Dolor, muerte. Estamos viviendo en una sociedad totalmente irresponsable, una sociedad que cada día se suma más y más y más a la muerte. Y por eso vemos tantas cosas en el mundo. Vemos tantas cosas tan terribles que se están dando, tantas guerras, tantos homicidios. Pero sabe, todo esto también tiene que ver con la sangre de inocentes.
promulgando leyes que son pro aborto, por ejemplo. Leyes que van a favor del aborto. ¿Cuántos abortos se están practicando en el mundo? Y cada día se intensifica más esto. Y son leyes que salen más y más y más y más hacia eso. Ahora, todas estas leyes pro aborto van precisamente en consideración a todo como está viviendo nuestra sociedad. Niños que a la edad de los 11, 12 años ya están teniendo sexo. Y uno ve entonces cantidad de niñas y niñas quedando en embarazo. Entonces los papás, para lo más seguro es que aborten, que aborten. Y entonces dicen, es que yo tengo derecho a mi cuerpo. Sí, usted tiene su cuerpo. Usted tiene derecho a su cuerpo, pero no tiene derecho a matar una vida. Y si el cuerpo es suyo realmente, entonces demuéstremelo ordenándole a su cuerpo que su cabello crezca inmediatamente 1 metro. Demuéstremelo, si el cuerpo es suyo, demuéstremelo que usted puede decirle a su cuerpo que crezca 50 centímetros de una vez. No, sencillamente no es su cuerpo. La Biblia dice que es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. El cuerpo del hombre tiene que ser el templo del Espíritu Santo. Que el cuerpo del hombre Él lo use para ser el templo de la abominación, de la iniquidad, del pecado, de la inmundicia, de los demonios, es otra cosa. Pero el cuerpo está diseñado para ser el templo del Espíritu de Dios. Amén. Y eso es lo que estamos viviendo, mis amados. Y hay tanta muerte y tanta violencia. Mire, usted prende las noticias y es violencia por toda parte. Cantidad de cosas tremendas que se están viviendo, gente huyendo de sus países, cantidad de refugiados, y eso es una cosa que se está volviendo una cosa incontenible, incontenible. Y dice acá, sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de toda iniquidad. Vuelve otra vez la palabra abona ahí, ¿sí? Y sus labios pronuncian falsedad, mentira. Hablan falsedad, hablan lo que no es. Y dice acá, hablan y su lengua habla maldad. Su lengua habla maldad. Es decir, cuando habla ahí diciendo que su lengua habla maldad, la palabra evel, esa palabra son malas cosas, ¿sí? Conversaciones inapropiadas, cosas que no deben ser. ¿Cuántas veces la gente participa de cosas, de conversaciones inapropiadas que no son, conversaciones que no edifican? Todo lo que nosotros hablemos debe ser ¿para qué? Para edificación. Si usted no va a abrir su boca para sacar algo que edifique, mejor quédese callado. Así edifica más. Pero si va a estar abriendo su boca para maldecir, para decir cosas corruptas, para decir cosas de doble sentido, para mofarse y una cantidad de cosas, no lo haga. Es mejor que se quede callado, así no peca. Cuando abrimos la boca tendemos a pecar más y a participar de una cantidad de cosas terribles. Y dice acá, no hay quien clame o llame. No hay quien clame por la justicia, no hay quien llame justicia. Es una de las cosas que más el Señor demanda. La cuestión de ¿qué? De la justicia. Si hay algo que Dios el Eterno va a castigar en el ser humano, es la falta de justicia. Si hay algo que el Eterno Dios demanda, es la justicia. Por eso el Señor dice, ama la justicia, porque la base de la justicia es la Torá. De hecho, cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, siempre se está refiriendo a la Torá. Cuando usted lea aún en el Nuevo Testamento y lea la justicia de Dios, lea la expresión justicia de Dios, métase en la cabeza que está hablando de ¿qué? De la Torá de Dios, de la instrucción de Dios, de la ley de Dios. Está hablando la justicia de Dios. Y dice la palabra que muchas veces los hombres renuncian a la justicia de Dios para poner su propia justicia. Ustedes pecan, dice la palabra, porque dejan a un lado la justicia de Dios para poner la suya propia. Y eso es algo continuo en el ser humano, su propia justicia. Y queremos hacer justicia, pero a nuestro amaño,
a lo que nosotros creemos. Toda justicia debe estar regulada por la justicia de Dios. Todo lo que diga ser justicia y esté por fuera del marco de la justicia de Dios es injusto. Todo. Aún así sea una justicia que legisle para un país. Por ejemplo, si hay una ley en cuanto al aborto, pues es una ley establecida, pero no quiere decir que sea ¿qué? Justa. No quiere decir que sea justa. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver la justicia es desde los ojos y desde el marco, desde el parámetro de la ley de Dios, de la Torá de Dios. Y hoy hay mucha falta de justicia, justicia social. Estamos viendo situación terrible, como nuestro país se ve tanta injusticia social, como los niños mueren de hambre, porque unos corruptos se roban la plata, sencillamente. La plata de la educación para el Chocó se quedó en las manos de unos cuantos ahí que se la robaron. Mira allí lo que está sucediendo. Ya metieron allí, le dieron orden de captura al alcalde de Aguachica, Cesar, por la cuestión de los alimentos. Se giran un dinero para alimentar a los niños y prefieren amontonarlo en sus bolsillos. Y mire lo que hacían, mire, qué desgraciados, tan terrible. Ponían a posar al niño con una comida para tomar una foto y luego se la pasaban al otro, cuando la verdad era que los tenían aguantando hambre. Y esa gente sencillamente roba y roba y roba. Y es una injusticia terrible. Es una injusticia, mis amados, que a cualquiera le duele el corazón. Yo estoy de acuerdo que haya la pena de muerte. La pena de muerte es bíblica. Una persona que está dispuesta a matar a otro, en lo que el hombre siembra, eso debe cegar. Y si una persona está dispuesta a matar niños, porque una persona que se queda con la plata de la comida de los niños merece la muerte. Y yo sé que muchos dirán, ¿qué pasa? ¿Dónde está el amor, pastor? Obviamente en Colombia no están dadas las condiciones para ese tipo de penas. Porque más fácil matarían a una cantidad de inocentes que a los corruptos. Porque los corruptos siempre comprarán la conciencia de los jueces. Aunque no de todos los jueces, ¿no? Y yo espero que en este caso se haga de verdad justicia. Se haga justicia, mis amados. Tanta gente, tantos gobernantes que se toman la plata, se cogen la plata. Uno dice, ¿cómo es posible que San Andrés se haya decretado el estado de calamidad? Se decretó el estado de calamidad en San Andrés, porque no tienen agua, la gente se está muriendo de sed. Un paraíso de esos que tiene tanto dinero. ¿Dónde se van los dineros? ¿A dónde se van los dineros? ¿Cómo es posible que Santa Marta, que está catalogada como la bahía más hermosa de América, en este momento no tengan agua? No tienen agua. Se están surtiendo desde Ciénaga. No tienen agua en este momento. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en los llanos? Donde hay tanta bonanza, tanta cosa petrolera y todo eso. Y es una situación terrible. La salud, no hay hospitales. Tremendo eso. Ayer pasaban un señor encadenado a una EPS allí en el Huila. Por acción de tutela logró, que la EPS le diera logró por acción de tutela que la EPS tuviera que entregar
el traslado de su hijo que está que muere, un pequeño niño, a una clínica aquí en Cali. Y le tocó encadenarse porque a pesar de que la acción de tutela falló a favor de él, no le han querido dar el traslado. O sea, no les importa la vida humana. Y todos los días vamos a estar escuchando noticias trágicas, sencillamente por la falta de ¿qué? De justicia. Por eso es mi posición. Mientras haya injusticia y mientras haya corrupción en Colombia, la paz es un cuento. Justicia, paz no va a haber si no hay justicia. Imposible es, porque la Biblia dice que el resultado, que el efecto de la paz es la justicia. Lo primero que tenemos que propender es por la justicia. Sí, qué bueno que estos grupos al margen de la ley salgan del escenario del combate y todas estas cosas. Pero digamos, sale un grupo, pero mientras haya injusticia, mientras siga toda esta corrupción, no habrá paz. No habrá paz, mis amados. Otros se levantarán, otros se levantarán. Y dice aquí, no hay quien clame por la justicia, no hay quien. Eso lo estaba viviendo Israel. Ahora lo que vivimos nosotros. Ni quien juzgue. ¿Con qué? Mire, ¿qué dice su Biblia? ¿Ni quien juzgue con qué? ¿Con la qué? Dice su Biblia, ¿verdad? ¿Hay alguna Biblia que diga otra cosa? ¿Ah? Rectitud. ¿Integridad? Rectitud, integridad. ¿Sabe qué palabra aparece allí? La palabra emuná. Emuná. ¿Qué es emuná? ¿Qué es emuná? Fe, firmeza, confianza. La palabra emuná, fe, de lo que hablamos. No hay quien juzgue por medio de la emuná. ¿Por medio de qué debe traerse un juicio? ¿Por medio de qué? De la emuná. Y nuestra emuná es en lo que hemos creído, es en la fe que hemos creído. Sí, en lo que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza. Ahora, nuestra emuná está precisamente ¿en quién? En Yeshua. Pero nuestra emuná obviamente está sobre una base. ¿Y esa base quién es? ¿O qué es? La Torah. Es decir, que los juicios deben ser conforme ¿a qué? A la emuná, a la Torah, a lo que es la fe, lo que es la base de la fe. La base de la fe del creyente está en la palabra del eterno Dios. La base de la fe del creyente está en la Torah, en la ley del eterno Dios. Ahí está la base. Y por eso nosotros entendemos que la Torah revela a Yeshua. Por eso nosotros, la vida, como dice Pablo, la vida que ahora vivo en esta carne, la que vivo ahora, la voy a vivir es en la fe de ¿quién? ¿En la fe de quién? De Yeshua. La vivo en la fe de Yeshua. La fe de Yeshua. Y esa fe de Yeshua es ¿qué? Su Torah. La vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Nosotros tenemos que aprender a hacer un juicio. Mire, todo juicio que usted haga debe hacerlo conforme ¿a qué? A la emuná. A la emuná, es decir, a la fe. Recuerde que la palabra emuná, ¿sí? Que lo traducimos como fe, confianza. Fe, confianza, hay otra palabra, seguridad, ¿sí? La fe, la confianza, la certeza, eso es la emuná. Nosotros, nuestra emuná está en Yeshua. Recuerde que la emuná es la fuerza de agarre con la que uno se toma de alguien. La palabra emuná viene de la raíz amán en hebreo. Y la palabra amán, que comúnmente se traduce como creer, cuando dice, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Ahí aparece la palabra amán. Y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Creer es tomarse de la diestra, tomar el camino de la derecha, tomarse de la diestra de alguien. En este caso él se tomó de la diestra de ¿quién?
del Dios Altísimo, del Creador de los cielos y de la tierra. Él se tomó, dejó todos los dioses que había en Ur de los Caldeos, renunció a todos ellos para tomarse de la mano de aquel único Dios verdadero, y usó su emuná, su fe, su fuerza de agarre para sostenerse de él y no soltarse. Es decir, que amán, creer, es el acto de ¿qué? De tomarse. Y emuná es la fuerza con la que yo me agarro, me sostengo. Por eso muchas Biblias traducen fe, la emuná la traducen como firmeza. Estoy firme, nadie me saca de aquí, nadie me ala, nadie hace que yo suelte esta mano. Y por eso estamos tomados de la mano del Señor, es de la mano de Él, de su diestra. Su diestra nos ha levantado, su diestra de poder es la que nos sustenta, y de esa diestra nadie me saca, amén. Y su emuná, la fuerza de poder, es la Torá. Es decir, que a medida que yo vivo conforme a la Torá, más me agarro del Señor. Vivo conforme a la Torá, más me agarro del Señor. Por tanto, todo juicio y todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer conforme a ¿qué? A la Torá. Y mientras más lo hacemos con la Torá, mayor fuerza de agarre, porque la emuná es la fuerza de agarre. Si usted, por eso el Señor hablaba que la fe es como un pequeño grano de mostaza. Empieza como una semilla muy sencilla, la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece llega a ser la más grande. Por eso la emuná, la fe, va creciendo. Cada día su fuerza de agarre tiene que ser ¿qué? Mayor, 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 mayor. Hoy su fuerza de agarre tiene que ser mayor que la que fue ayer, y mañana tiene que ser mayor que la que fue hoy. Su fuerza de agarre, esto es fe, la fuerza de agarre con la que yo me agarro, me sustento, me sostengo, me paro firme. El Señor, nadie me suelta de su mano. Aquí estoy, y mientras yo esté agarrado de la mano del Señor, todo lo puedo en Él, amén, que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, el problema es que el juicio que se está haciendo no se está haciendo conforme a ¿qué? A la emuná. Por eso dice, ni quien juzgue conforme a la emuná, ni juzgue. Sí, usted debe aprender a juzgar, pero como dice la palabra, con justo juicio. Y a medida que usted se usa la emuná, la Torá de Dios, su juicio va a ser ¿qué? Justo. Pero hoy sencillamente vivimos en medio de un mundo de injusticia. Un mundo de injusticia. Yo sé que hay que cumplir las normas. Yo sé que hay que cumplir muchas cosas, pero a veces es la manera. Veía un video, no recuerdo en dónde exactamente, aquí en Colombia, pero una mujer vendedora de frutas, vendedora ambulante, en estado de embarazo. No sé si alguien vio ese video esta semana. Sí, en estado de embarazo. Llegan toda una cantidad de funcionarios que tienen que proteger el espacio público, es cierto, con cuerpos de policía. Ellos los mandan, ellos tienen que hacer eso. Pero la forma, cómo coger una mujer en embarazo y arrastrarla y tratarla como la peor delincuente, ultrajarla. Sí, le quitaron su carreta con frutas. Si esa mujer hace eso es porque no tiene otra fuente de ingresos. Está esperando un bebé. Está en una condición delicada, difícil. En vez de llegar a atropellarla y quitarle todo esto, no le deberían de llamar a dialogar, llevarla a una isla, decirle venga, ¿qué nos propone? Negociemos y darle lo mejor, ya que usted está en embarazo. Pero a esta mujer se le trata como delincuente, de lo peor. Y a los delincuentes se les trata de lo mejor. Con los delincuentes sí se negocia, y se negocia lo mejor, ¿sí? Con un puro en la boca y con una copa de vino, bien rico ellos ahí. Con los delincuentes sí se negocia. Entonces mire, no hay justicia. No hay justicia. Vivimos en una sociedad injusta. A los débiles se les maltrata.
A los débiles se les ultraja. Yo no estoy avalando, no estoy diciendo que es correcto que usen el espacio público, pero creo que deben haber otras maneras diferentes, y más con una mujer en el estado en que ella se encontraba, en estado de embarazo. Asimismo, otro video de un señor discapacitado, sin pierna, en muletas, en un parque alquilando unos carritos para derivar. Le quitaron todos sus carritos y lo maltrataron. Una persona. ¿Dónde están los derechos de esa persona? ¿Dónde está que el gobierno vele por una persona que se encuentra en condición de discapacidad? ¿Por qué tienen que entrar a ultrajarlo, a maltratarlo, a tirarlo al piso y coger sus cosas y llevárselas de manera violenta? Mientras sigamos actuando de esa manera, que a los débiles se les maltrata, a los débiles se les ultraja y a los delincuentes se les trata de la mejor manera, no habrá justicia y no habrá paz. Y nuestra sociedad se estará llenando desde violencia, jamás. Pero como así están actuando, así está actuando el mundo. Por eso cada día la brecha es ¿qué? Mayor. Delincuentes que se han enriquecido, que tienen fortunas tremendas, se les trata y se les tira tapete. Delincuentes que han masacrado, que han matado, que han violentado, se les tira tapete. ¿Y por qué a los débiles, a los que sí no tienen nada, por qué no se les trata de la misma manera? ¿Por qué no se les da una oportunidad por lo menos de negociar? A ver, listo, llévese sus cositas de acá, venga, le trasladamos eso aquí a otra parte, venga, lo reubicamos. No sé si me hago entender. El problema es que nos vamos volviendo tan insensibles, mis amados, porque estas noticias son pan de cada día. Entonces, como es diario, entonces ya se hizo algo normal y por eso nos volvemos insensibles. Por eso ya no nos importa si eso lo hacen o no lo hacen, pero eso es iniquidad delante de Dios. Es iniquidad. Y a nosotros nos tiene que doler. Y yo no estoy echando la culpa a los pobres policías que van allí y a los funcionarios que van, porque al fin y al cabo son asalariados. Y si no lo hacen, los echan. Esos policías no. Ellos están ahí por un sueldo que necesitan y tienen que cumplir su deber. Son los poderosos, los que están allá comiendo manjares. Y hay una cantidad de cosas terribles, hay injusticia. Y por eso dice aquí, confían en vanidad y hablan vanidades y conciben maldades y dan a luz iniquidad. Es lo que hacen continuamente. Ultrajan y ultrajan y ultrajan al pueblo. Yo les hablo de esto, mis amados, para mostrarles la realidad de lo que estamos viviendo, porque el Señor dijo, serán como en los tiempos de ¿qué? De Noé. Por eso, mis amados, no les importaba. A esta gente en sus tiempos no les importaba. De hecho, el Señor también hizo la comparación con los tiempos de Noé y también hizo la comparación como los tiempos de ¿quién? De Sodoma y Gomorra, de Lot. Porque el mismo comportamiento que hubo en el tiempo de Noé fue el mismo comportamiento que hubo en Sodoma y Gomorra. Por eso usted veía que a todos los forasteros, extranjeros y débiles que llegaban a Sodoma, los querían ¿qué? Violar de una vez. Uy, viene carne fresca, uy, vamos, de una vez. Llegaba gente muchas veces peregrinando, cansados, habiendo agotado todos sus recursos. Llegaban y pasaban por esa región y de una vez. Porque si hubiera sido un ejército poderoso el que viniera, si viniera un príncipe, un rey con su ejército, a eso sí, llegaban y se les arrodillaban. Pero llegaban personas indefensas, llegaban personas cansadas, ultrajadas, de pronto de un largo viaje, peregrinando, tal vez con todos sus recursos agotados ya, y en vez de ayudarlos, salían ¿a qué? A violarlos. Salían a violarlos de una vez. Porque siempre se quiere violentar al más débil, al que menos tiene. Sobre ese siempre se quieren hacer eso. Por eso dice allí
el versículo 6, con el que empezamos leyendo. Sus redes no sirven para vestirse, son tejidos que no pueden cubrir. Sus obras son obras de iniquidad. Sus manos solo hacen, ¿qué? Violencia. Son hacedores de violencia, porque maltratan al débil. Y sigue diciendo allí el versículo 7. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Mire siempre el Señor, no es que Él sea cansón, es que el Señor quiere ser, es repetitivo, porque hay una situación que se está, ¿qué? Dando, y no somos conscientes de ella. Derramadoras, manos derramadoras de sangre, manos derramadoras de sangre. Se derrama sangre, abortos, como le dije, matando a inocentes, exponiendo a niños. Mire lo que sucede en Colombia y en muchas partes donde mueren niños de hambre. Eso es manos derramadoras de inocente también. Donde los corruptos se roban el dinero y estos niños literalmente mueren de inanición, mueren de hambre literalmente. Mire, yo creo, mis amados, que toda muerte de por sí es trágica, pero yo creo que la muerte más dolorosa y más trágica es aquella por la que la persona muere de hambre. Morir uno de hambre. ¿Usted ha sentido alguna vez hambre? Levante la mano. ¿Alguna vez ha sentido hambre? Yo he sentido hambre. Pero ¿qué hacemos? Inmediatamente la saciamos. Imagínese usted sentir ese dolor y no poderlo saciar. Y sentir ese dolor y no poderlo saciar. Y sentir ese dolor y no poderlo saciar. Viviendo en un país como Colombia, que está catalogado como una de las despensas de comida a nivel mundial. Colombia tenemos cantidad de recursos tremendamente. No es que no haya los recursos, es que nos sobran corruptos. Eso es lo que pasa. Y dice acá, sus pies corren hacia el mal. O sea, es decir, es un apresuramiento hacia el mal, al malo. Todo el día se levantan a pensar cómo, y todo es pensando en ellos, cómo agrandar sus bolsillos. No le importan el mal que hacen. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, son pensamientos de iniquidad. Sí. Mire, y esa palabra que aparece ahí que ha sido traducida, estoy leyendo una versión normal, ¿sí? En su Biblia dice pensamiento, ¿cierto? ¿Sí dice pensamiento? Pues la palabra que aparece ahí, que es la palabra hebrea mahashavah, esta palabra habla de la maquinación, ¿sí? Maquinar. O sea, se levantan literalmente a maquinar. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo nos robamos la plata? ¿Cómo la embolsillamos? ¿Ya giraron la plata de los niños? Sí. Ah, bueno, entonces póngala a mi cuenta. O sea, es una cosa, es una maquinación, y a eso se hacen elegir mucha gente, se hace elegir por voto popular para ir a robar. Solamente para eso. No para prestar un servicio, sino para delinquir literalmente. Se hacen elegir por el pueblo solo porque quieren más y más y más. Por eso debemos entender que indiscutiblemente la venida del Señor está muy cerca. Porque es que las proporciones de corrupción a las que está llegando el mundo son tremendas, terribles. Mire lo que sucedió con los famosos papeles de Panamá. Apareció el nombre del primer ministro, que allá funge como un presidente, el primer ministro de Islandia, y de una vez tuvo que renunciar. Apareció el nombre del primer ministro de Inglaterra, David Cameron, y ahí está en la cuerda floja, está ya que renuncia. Aquí en Colombia apareció el nombre del negociador de la paz en Cuba. Nada pasa. De Humberto de la Calle, ahí salió a decir: no, eso fue hace rato. No, pues todos, fue hace rato, todos.
no pasa nada, siguen allí. En Islandia tuvo que renunciar el primer ministro. En Inglaterra están que lo tumban. ¿Y acá? No, aquí no pasa nada. Eso demuestra el grado de corrupción tan terrible que hay en Colombia. Y sigue diciendo: pensamientos de iniquidad, o esa maquinación. Yo lo traduciría así, como maquinación, ¿sí? Maquinación de iniquidad, destrucción y de quebrantamiento hay en sus caminos. O sea, eso es lo único que quieren, ¿sí? Pensar en lo malo, cómo destruir, en vez de construir país, cómo lo destruyen. Y esa palabra destruir allí es una destrucción por violencia, es decir, usando la fuerza. Es una destrucción con todo, ¿no? Con la furia. Es la destrucción que causa el hombre con su furia, ¿sí? Con su fuerza. Es una destrucción terrible, usando la violencia al extremo. Eso es lo que hacen. Pensamientos de iniquidad, de destrucción, de quebrantamiento. Esa palabra quebrantamiento allí, ruina. Comúnmente también se traduce esa palabra, que es la palabra shever en hebreo, que comúnmente también se traduce como ruina. Es decir, que los pensamientos de esas personas solo traen ¿qué? Ruina. Si son los gobernantes y son los que nos gobiernan, sus pensamientos están de esa manera, entonces ¿qué traen para el pueblo? Ruina. Por eso la Biblia dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero quebrantamiento hay para el pueblo cuando el injusto es el que gobierna. Es una situación bien tremenda. Y no estoy hablando aquí de política, estoy hablando de la condición real de nuestra sociedad, que solamente buscan, los poderosos buscan su beneficio. Y dice acá el versículo 8: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Es decir, no conocen caminos de paz, pero hablan de paz. Eso es lo más tremendo. Los que no conocen de la paz, pero hablan precisamente de ella. Los que no han querido conocer de paz, sino que todo el tiempo fue violencia, muerte, masacre, ahora son los gestores de paz. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. No han hecho nada de justicia en su camino, en sus veredas. Sus veredas son torcidas, y cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Claro, los que sigan a esos que no han conocido la paz, sino que siempre ha sido la maldición, y hagan todo eso, no van a conocer en realidad ¿qué? La paz. Porque la paz realmente vendrá cuando el hombre se sujete y se somete a Yeshua, a su Señor, a su palabra. Por eso nosotros tenemos una paz que el mundo no nos puede dar. Por eso Jesús ofreció esa paz: mi paz les doy, mi paz les dejo, pero yo no se las doy como el mundo se las da. O sea, usted y yo tenemos una paz actualmente, que es la paz que provee el Señor. Y yo tengo esa paz en mi corazón, y tengo esa tranquilidad, y sé que en el momento que mi Señor me llame, sea cual sea la condición, en el momento que me llame, estaré con Él. Y estoy tranquilo en Él, y estoy confiado en Él. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no como el mundo la quiere dar. Y dice acá: no conocieron camino de paz ni de justicia. En sus caminos y sus veredas son torcidas, son distorsionadas, son veredas pervertidas. La palabra que aparece allí, akash, significa pervertido, ¿sí? También akash, pervertidos. Son veredas pervertidas, son caminos pervertidos. Y cualquiera que por ellas vaya no conocerá nunca la paz. Nunca la conocerá, nunca la verá. Sigue diciendo el versículo 9: por esto se alejó de nosotros la justicia,
y no nos alcanzó la rectitud o el derecho. Esperamos luz y aquí, ¿qué hay? Tinieblas. Esperamos resplandores o esplendores y ¿qué? Y andamos en medio de ¿qué? De densa tiniebla, de densa oscuridad. Densa oscuridad. Una densa oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. Así vamos nosotros, así va la sociedad. Una sociedad sin justicia, una sociedad sin Dios, una sociedad en donde cada día crece y crece más. Jamás, esa palabra hebrea, jamás la violencia, jamás la deshonra al eterno Dios. Mientras más y más crece, es una sociedad como de ¿qué? De ciegos, que tiene que ir ¿qué? Palpando, palpando. ¿Por dónde camina? ¿Dónde está? Porque no sabe dónde va. Y en cualquier momento se va a dónde? Al hoyo, como dice la palabra. ¿Dónde estamos? Versículo 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros, ¿sí? En lugares desolados, lo llamaría yo. En lugares desolados como muertos. Sigue diciendo allí la palabra. Hacemos sonidos fuertes como rechinar, como vendrá el lloro y el crujir, ¿sí? Crujimos como osos todos nosotros y gemimos como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones, la palabra pesha, que no la podemos confundir con la palabra Pesaj. Ojo, Pesaj es Pascua y pesha, rebelión, ¿sí? Porque nuestras rebeliones, rebelarse en contra de Dios, volverse contra Él, porque nuestras rebeliones se multiplicaron. Mire lo que trae jamás, esa deshonra a Dios. ¿Qué trae? Rebelión. Cada día nos rebelamos contra Dios y eso se va exponencializando, se va volviendo más y más grande. Y se multiplicó delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, nuestra rebelión, y conocemos nuestros pecados, nuestra iniquidad. Allí la palabra iniquidad que aparece. Sigue diciendo, el prevaricar y mentir. Mire, prevaricar y mentir. ¿Qué es lo que comúnmente se hace en medio de esto? Usted siempre escucha ahí que este cometió ¿qué? Prevaricato por omisión. Prevaricato. Siempre. Yo le llamo, claro, la palabra prevaricato no suena tan dura, ¿cierto? La palabra prevaricato es un eufemismo de robar. Prevaricaron, transgredieron, usurparon, arrebataron y mintieron contra Yahweh. Y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia. ¿Cuántas veces hablamos calumnia? Y hoy sí que se presta esto, mis amados. Y esto es una de las cosas que también vamos a ver luego más adelante. Cómo la calumnia, la mentira. Las redes sociales hoy se prestan para eso, para que calumnien a todo el mundo. Se hacen fotomontajes. Yo digo, ¿qué quiere una persona? ¿Cómo una persona quiere que le crean cuando hace un fotomontaje? Para desprestigiar a su oponente. Si una persona tiene que inventarse un mundo de cosas, si una persona tiene que desprestigiar al otro y tienen que hacer fotomontajes y decirle una cosa del otro y del otro, ¿qué clase de sociedad somos? Si alguien ha cometido algo, listo, que pague, pero por lo que cometió. Pero eso se hace una cantidad de cosas y por eso cada día se divide más y más y más la sociedad. Por eso yo lo digo, mis amados. Mire, aquí en Colombia no existe la izquierda, eso es falso. Aquí en Colombia no existe la derecha, eso es falso, ni el centro. Aquí en Colombia solamente existen dos grupos, solo existen dos grupos.
los oligarcas de la izquierda y la derecha que explotan al pueblo, y el pueblo que es explotado, o sea, usted y yo. Esos dos grupos. Solamente que el pueblo se pelea entre sí para ver a cuál de los oligarcas colocan el poder, si a los de la izquierda o a los de la derecha. Entonces ponen a pelear al pueblo, que la izquierda, que la derecha, que Uribe, que Santos, que yo no sé qué, que Petro, que una cantidad de cosas, y los ponen a pelear y pelean y se matan ellos, y los de los oligarcas, a ver, ¿a cuál nos corresponderá el turno hoy? ¿Usted qué cree? No, yo creo que ustedes van como ganando. Bueno, esperemos, pero tranquilo que yo le doy algo de allí. Deje que se peleen, eso nos conviene. Y el pueblo peleándose, lo ponen en división y se matan, manejan al pueblo como títeres. Y se mata el pueblo. ¿Qué hay en la mente de una persona que apoya a esta gente? Esa gente es prevaricadora. Y se matan y se mata, el pueblo se mata y ofensa. Entonces el uno le hace un montaje al otro y el otro hace montaje y sacan noticias mentirosas y las mandan por las redes y son mentiras y engaños. Y el uno dice una cosa y el otro dice contra esto y es una cosa horrible. Y el pueblo cae en eso. Nosotros no podemos caer en eso, mis amados. Nosotros somos diferentes. Noé no cayó en eso. Somos diferentes. Amén. Yo sé que tal vez ustedes, el pastor ya está hablando como mucho de política. No, acá está esto. Yo les tengo que mostrar la realidad. Yo sé que hay gente que no le gusta que yo hable de esto, pero entonces no hablo la palabra. Hay gente que le molesta. Dedíquese a predicar la palabra. Pues aquí le estoy predicando. Es que hay gente que quiere que solamente hable: Cristo te ama en espíritu y en verdad. Búscalo, búscalo. Como el puma, ¿no? ¿Se acuerda? Cristo te ama. Sí, entonces, sí, hay gente que piensa que el evangelio es solo eso. El evangelio le ayuda a uno a discernir lo bueno y lo malo, a entender cómo es que se burlan de uno. El prevaricar y mentir contra Yahweh, el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, desprestigio, injuria, agravio, dañar, calumnia y rebelión, y concebir y proferir de su corazón palabras de mentira, de falsedad. Y usted ve que para eso sí hay algunos que son expertos y ellos les fascina mentir y tienen seguidores a montón. Y sigue diciendo: y el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos. Mire, cuando caemos en eso, cuando una sociedad cae en eso, lo primero que se aleja es ¿qué? La justicia. Chao. Lo primero que se aleja la justicia. Chao. Listo, allá ustedes quieren seguir así. Dice acá, y la justicia se puso lejos, porque la verdad, ahí se aparece la palabra verdad, emet. La palabra verdad, emet. ¿Sí? La seguridad, lo recto, lo firme, emet, tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. ¿Sí? Mire, la verdad que dice, cuando habla de la plaza, es la plaza pública en donde se llevan a cabo los grandes debates de las sociedades, ¿no? Las plazas. Por eso las plazas anteriormente eran tan importantes y por eso cuando un político quiere hacer algo, ¿a dónde va? A la plaza, ¿no? Entonces, ¿en dónde cae la verdad? ¿Justo dónde? En la plaza. Ahí se cae la verdad. Ahí se cae la verdad. La verdad se cayó. Nosotros debemos permanecer en la verdad. Amén. Permanecer en la verdad. Yo sé que tal vez este mensaje usted hoy dice, pero eso para mí ¿a qué sirve? Sí le sirve. Para que usted no se siga dejando comprar, si es que está dejando comprar. Para que no le siga el juego a muchos, para que no se haga partícipe del pecado de otro. Porque cuando usted vota o apoya a estas personas, se está haciendo partícipe del pecado y Dios le demandará a usted cohecho. Amén.
Si usted apoya a esta gente, Dios mismo se lo va a mandar, porque usted conoce la verdad. Usted la sabe y la conoce. Usted sabe y la conoce y se apoya. Al apoyar a ese tipo de gente es hacerse partícipe de sus ilícitos, de su delincuencia, de todos sus homicidios, de todas las cosas que hacen. Se hace uno partícipe. Por eso nosotros no lo podemos tomar así tan a la ligera, porque los que están allá son los que traen todo esto. Ahora, eso es lo que se está viniendo sobre el mundo, y así está. Pero yo no me voy a hacer partícipe de esto. Amén. Yo me voy a permanecer firme en el Señor. Para mí es lo que dice la palabra, y yo todo lo cuelo es por la palabra, y cada cosa que se dice por la palabra. Y si eso está en contra de la palabra, me sostengo es en qué, en la palabra de Dios, no en lo que se dice. Y sigue diciendo, y la verdad fue detenida. La verdad fue detenida, miren. La verdad fue detenida, menoscabada, desechada, echada de menos, desvalorada. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. El que se apartó ¿de dónde? Del mal terminó ¿dónde? En prisión. El mundo al revés. ¿Sí ve? El mundo al revés. Este se aparta del mal, ese a la prisión. Es decir, la recompensa es para quienes, según eso, para los malos, porque ser pillo paga. No dice así, no, es ser pilo, perdón. Y sigue diciendo acá, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Yahweh, y le desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, el veredicto, el decreto, pereció, murió. Y sigue diciendo, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. O sea, Dios dice, nadie es capaz de decir, me interpongo. O sea, se maravilló el Señor, dijo, el derecho, se hace lo malo, al bueno lo meten a prisión, se ataca al indefenso, ponen en silla de honor al delincuente, y no hay nadie que se interponga. Pues déjeme decirle que usted y yo somos luz, y la luz se interpone ante las tinieblas. Se maravilló el Señor, es decir, quedó asombrado. Nadie que se interponga. Pero ¿qué pasa? Cuando un pastor o cuando uno habla de esto, ay, ¿dónde está el amor de Dios? Porque no entienden. Por eso yo hago esto, porque yo me interpongo, porque quiero ser de aquellos que el Señor espera que seamos. Y dice acá, no hubiese nadie que se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Le toca al Señor mismo, como para retribución, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios, a sus oponentes, a los que se oponen a él. El pago dará a los de las tierras lejanas. Y dice acá, y temerán. Ojo con este texto, voy terminando con este, y aquí quería llegar, que a veces este texto ha sido mal interpretado. Lo voy a leer desde la versión de Reina Valera el 95. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Jehová. Pero cuando nosotros leemos la versión del 60, mire la versión del 60, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. Eso está equivocado. No es el enemigo el que viene.
Estoy leyendo la versión del 1960, Reina Valera. No es el enemigo. ¿Quién es el que viene como un río acaudalado? ¿Quién es el que viene? Yahweh, con su espíritu. Dice acá, se lo voy a leer como debería quedar. Dice acá, porque desde el occidente, desde donde se pone el sol, temerán el nombre de Yahweh, y su gloria desde donde se levanta el sol, es decir, desde el oriente, porque Él vendrá cual torrente. ¿Quién es Él? Yahweh. Vendrá cual torrente encajonado, impulsado por el soplo de Yahweh. Pero a Sión vendrá como redentor para alejar las iniquidades de Jacob, dice Yahweh. Es decir, el Señor vendrá como un río impetuoso para limpiar toda la maldad. Pero a los que han esperado en Él, a los que esperan en Él, que es la gloria de Él, es para alejar toda ¿qué? Iniquidad. Y dice acá versículo 21, y en cuanto a mí, dice Yahweh, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca. Mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás en tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Yahweh, desde ahora y para siempre. Para nosotros, a nosotros nos corresponde mantenernos, ¿es en qué? En la palabra. Y este es el pacto del Señor, que el espíritu que le ha puesto en nosotros, que el espíritu que está en nosotros, que su palabra que ha puesto en nosotros permanezca siempre, en todo momento, y nada ni nadie nos mueva de la palabra de Dios, ni a mí ni a mi descendencia. Permaneceremos en la palabra de Dios, así el mundo se corrompa, así el mundo se levante contra Dios, permaneceremos en el Señor, dice el Señor, permaneceremos, y así será desde ahora y para siempre. Nada nos corromperá, nada nos destruirá. Mi familia y yo, mi casa y yo, mi descendencia y yo permaneceremos en el Señor. Amén. Ese es el pueblo que el Señor está levantando. No un pueblo que se deje seducir como está seducido el mundo. Así se comporta la sociedad tal como la describimos ahora. Pero no significa que por eso usted y yo vamos a actuar de la misma manera. Significa es que nosotros vamos a permanecer ¿es en qué? En la palabra. La palabra que Él ha puesto en su boca. Y si está en su boca es porque viene de dónde. Es porque viene desde dónde. Desde el corazón. Porque la abundancia del corazón es que habla ¿qué? La boca. Por tanto la palabra ha sido puesta ¿en dónde? En el corazón. Y esa palabra es la que usted habla, mi amado. Por tanto, sí, vivimos en una sociedad perversa, corrupta, mala, pero eso no es excusa para que la palabra del eterno Dios permanezca en nosotros. Amén. Amén, iglesia. Entonces, estamos viviendo en un tiempo en donde evidentemente se están dando ya las últimas señales. Es una sociedad que se ha llenado de violencia, se ha llenado de deshonra al eterno Dios. Por tanto, mis amados, nos corresponde a nosotros permanecer ¿qué? Firmes en la fe. Firmes, sólidos en nuestra fe, agarrados del Señor, de su palabra. ¿Cuántos quieren permanecer agarrados del Señor? Colóquese de pies, por favor, en esta mañana.